Hola, ¿qué tal? La inteligencia artificial ha alcanzado un punto decisivo en nuestros hábitos. Según un informe reciente de la Universidad de Stanford, más del 80% de las organizaciones ya la utilizan y cerca del 40% de la población la emplea en su vida diaria. Un avance imparable que abre grandes oportunidades, pero que también plantea importantes interrogantes éticos. ¿Qué impacto tiene la IA en la persona y en nuestras relaciones? ¿Cómo preservar una visión verdaderamente humana del progreso tecnológico? Pues hoy trasladaremos estas preguntas a un especialista en ética social y experto en inteligencia artificial. La Iglesia Católica lleva ya años reflexionando sobre esta realidad antes incluso de que se popularizaran herramientas como ChatGPT. Tanto el Papa Francisco como el Papa León han insistido en la necesidad de que la tecnología esté siempre al servicio de la dignidad humana y del bien común. Hoy es 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Comienza... ¿Puede la inteligencia artificial imitar al ser humano? ¿O quizá esta nueva tecnología nos obliga antes que nada a volver a preguntarnos quiénes somos realmente? En un mundo atravesado por algoritmos, datos y pantallas, la inteligencia artificial pone ante nosotros un espejo inquietante. Nos muestra lo que somos capaces de calcular, pero también aquello que no se puede programar. Para el franciscano Martín Carbajo, experto en ética de la comunicación, hay dimensiones humanas que ninguna máquina podrá replicar del todo. El ser humano no solamente tiene inteligencia, no solamente tiene raciocinio, el ser humano tiene corazón, tiene valores, tiene perspectiva ética, y eso hoy por hoy las máquinas no lo pueden imitar. Entonces las máquinas imitan algunos aspectos que nosotros relacionamos con la inteligencia. La verdadera sabiduría humana promueve el sentido, el cuidado, la compasión. Habla de valores y virtudes que tienen que ver con el amor, con nuestra capacidad de relacionarnos, de reconocernos en el otro. Conexiones que nacen del corazón y que están llamadas a orientar también el uso de la tecnología. Quizá no se trate de enfrentar al ser humano con la inteligencia artificial, sino de recordar quién debe guiar a quién. Que la técnica sea herramienta y la sabiduría el rumbo. Inteligencia artificial al servicio de la sabiduría humana. Los franciscanos intentaban que esa economía, oikos nomos, pero con frecuencia es un reflejo de este dualismo griego. Bajo el título El reto de la inteligencia artificial. Hola, Fray Martín. Hola, ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas. Estamos en el Instituto Teológico de Murcia, muy cerquita de la Merced, y hemos venido para hablar, ¿no?, pues precisamente lo que aparece aquí en la pantalla: inteligencia artificial, humanismo, ética. Tú eres un licenciado de todo esto. Háblanos un poco de esa relación que tiene con la inteligencia artificial por un lado, con la religión. ¿Cómo se combina? En realidad la Iglesia, cuando habla de cualquier tema que habla, porque habla de ecología, de economía, de muchos temas, pero siempre habla de la persona humana. Entonces, la inteligencia artificial ayuda a la persona humana a ser ella misma, a desarrollarse como tal o no. Es decir, nosotros distinguimos entre la dimensión antropológica y la dimensión ética. La dimensión antropológica básicamente es la misma siempre. El ser humano más o menos es lo mismo. Por ejemplo, Sócrates ya hablaba de la escritura, nunca quiso escribir. Y cuando habla de la escritura se refiere a algunas cosas que son aplicables a la inteligencia artificial. ¿Por qué no quería la escritura? Pues porque él decía que no servía para comunicar. Entonces la Iglesia, cuando habla de comunicar, ¿qué es lo importante para la Iglesia? Nosotros comunicamos cuando esa comunicación nos lleva a la comunión y construye la comunidad.
si no nos lleva a estar en comunión y no construye la comunidad, es decir, si nos aísla o nos hace más nostálgicos en el sentido negativo, entonces no es comunicación, es transmisión de datos. Entonces la idea es, esta nueva tecnología que es extraordinaria, nos está ayudando a comunicar, a entrar en comunión, nos está ayudando a ser más hermanos o no. Esta es la pregunta básica que hace la Iglesia. Tiene que ser como un complemento, ¿no?, a la conciencia humana, por así decirlo, no tiene que sustituirla por completo. Claro, por supuesto. O sea, la Iglesia siempre ha querido la tecnología y los franciscanos hemos tenido una tradición, muchos franciscanos se dedicaron a estos temas, pero una tecnología que ayude a que las personas se comuniquen bien, una tecnología que ayude a que las personas se sientan bien. Si eso no se consigue, entonces esa tecnología la estamos usando mal. Pero yo no diría que la tecnología es completamente neutra. Por ejemplo, el alfabeto es una tecnología. Pero ¿por qué se desarrolló en Grecia y no se desarrolló en China o en Egipto? Sería otro tema para tratar. Es decir, las tecnologías, yo creo, reflejan la sociedad que las ha inventado y al mismo tiempo la condicionan. La inteligencia artificial, si la usamos para tener a las personas en un pensamiento único, no para que piensen en libertad y con pluralismo, entonces estamos usando una tecnología para dominar, no para ayudar a que la gente sea realmente ella misma, ¿no? ¿Y cuál es el uso correcto, por así decirlo, en el caso más concreto de la inteligencia artificial? Ya también no sé si hay algún tipo, dentro de la inteligencia artificial, algún tipo que tú prefieras. Hay muchos tipos de inteligencia artificial. No sé, cuéntanos un poco también ese amplio abanico que tenemos para elegir. Sí, la inteligencia artificial es, en realidad habría que hablar de inteligencias artificiales, porque hay muchas tecnologías de inteligencia artificial. De hecho, el Papa, en sus documentos recientes, el Papa Francisco y ahora también el León, dice que más que una inteligencia artificial había que hablar de inteligencias artificiales. Es un término engañoso, porque la inteligencia artificial nunca puede abarcar todas las dimensiones del ser humano. El ser humano no solamente tiene inteligencia, no solamente tiene raciocinio, el ser humano tiene corazón, tiene valores, tiene perspectiva ética, y eso hoy por hoy las máquinas no lo pueden imitar. Entonces las máquinas imitan algunos aspectos que nosotros relacionamos con la inteligencia, pero hay muchas, ¿no? La traducción automática, eso es inteligencia artificial. Ya en el año 2009-2010 Google ya empezó a seleccionar el material que te da cuando haces una búsqueda según lo que has buscado antes. Eso es inteligencia artificial. Los coches que son capaces de conducirse autónomamente, es inteligencia. Hay muchas inteligencias artificiales, pero no podríamos asegurar de que eso es realmente humano. No, no es humano. Por ejemplo, nuestra tradición franciscana, cuando habla de sabiduría, no es solamente el conocer intelectualmente, es saborear, es sabor. Es decir, es no solamente conocer de manera aséptica, es también amar, es la capacidad de entrar en comunión y de construir comunidad. Fray Martín, pues seguimos con la entrevista. Ahora me gustaría un poco hablar o preguntarte más personalmente por qué decidiste tirarte por este mundo de la inteligencia artificial. Me has dicho que tienes muchos conocimientos, por ejemplo, de informática desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Desde los años 80. ¿Por qué te picó el gusanillo y por qué tantas charlas y por qué quieres acercarle a la gente todo este mundo, que es muy amplio, de la inteligencia artificial? Sí, bueno, yo enseño en Roma desde hace 30 años, enseño también en Estados Unidos, en San Diego, y mi ámbito es el de la ética social, es decir, cómo la persona humana en todos los ambientes de la sociedad puede ser ella misma. Para mí la ética es la ciencia que ayuda a que cada uno sea él mismo, no a que lo cambien.
La inteligencia artificial hoy por hoy está dominada por 10 grandes empresas en el mundo, son las que controlan la mayor parte. El riesgo es de que nos condicione de tal manera que no seamos nosotros mismos, que nos ayuden, que nos digan lo que tenemos que pensar y sobre todo sobre qué tenemos que pensar. Pero al mismo tiempo la inteligencia artificial es una gran ventaja. Yo cuando hice la tesis doctoral sobre códigos deontológicos del periodismo, precisamente, tuve que ir al Instituto Tecnológico de Chicago, tenían allí una buena colección, después a Lovaina, después si se me olvidaba algo, ¡ay, tengo que volver! Hoy día no. Gracias a las técnicas tenemos una disponibilidad de material increíble. El Papa Francisco, en un momento en que 1000 personas, técnicos, habían escrito aquella carta poniendo en guardia sobre la inteligencia artificial, recordemos que incluso Stephen Hawking dijo, la inteligencia artificial será el invento más grande de la humanidad, pero posiblemente sea el último. O sea, un poco catastrofista. El Papa Francisco dijo, tenemos que evitar las lecturas catastrofistas. La Iglesia nunca ha rechazado la tecnología, pero la Iglesia siempre habla de la persona humana. Entonces, ¿esta tecnología te está ayudando a entrar en comunión, en fraternidad con el otro? Muy bien. ¿No te está ayudando? ¿Por qué? Te está condicionando mucho, entonces tenemos que buscar otra manera de cambiarla, ¿no? De usarla de manera distinta. Entonces, por lo que me comentas, la teoría un poco del Papa Francisco, del Papa León XIV, es a favor pues, de esta tecnología, ¿no? de la inteligencia artificial, porque mucha gente ve a la Iglesia como, bueno, que no rechaza, pero que anda con cuidado sobre estos temas, y realmente la realidad es otra. Sí, efectivamente. Yo en algunos de mis cursos, ya antes de que surgiera ChatGPT en noviembre de 2022, ya el Vaticano había convocado convenios sobre la inteligencia artificial. Yo estaba usando libros de eso. O sea, el Vaticano ha participado también en una declaración que se hizo en Roma sobre la inteligencia artificial ya hace varios años. Pero a lo largo de la historia, la Iglesia ha contribuido notablemente a la tecnología. Por eso que no, ya si vamos un poco a los orígenes, la Iglesia de alguna manera desacralizó el mundo. El mundo no es intocable, podemos usar la técnica. Es decir, nosotros tenemos que colaborar con el plan de Dios, tenemos que usar la tecnología para mejorar, pero claro, tenemos que hacerlo conforme al proyecto de Dios. Esa es la visión de la Iglesia. Y ya la última cuestión, me gustaría preguntarte cuál es la opinión, qué es lo que te dicen los jóvenes, porque vas a muchas charlas, de hecho aquí en Murcia recientemente has hecho charlas, en Valencia también vas ahora. ¿Qué es lo que más le preocupa o lo que más te suelen decir los jóvenes en torno a la inteligencia artificial? Sí, claro, la inteligencia artificial, como decía antes, más bien sería inteligencias artificiales. Y básicamente el ordenador es una calculadora. El peligro que es que los jóvenes se queden solamente en la cuestión de transmitir datos, no de entrar en comunión. Hay estudios que hablan de depresión de muchos jóvenes, de problemas. Todavía ayer estaba viendo un estudio de esto. Entonces, tenemos que ayudarles a que esta tecnología, que es maravillosa, no los condicione demasiado. Cuando surgió la imprenta, cambió la manera de comunicarse, cambió la manera de hacer tecnología. Ahora, con esta tecnología, nos estamos acostumbrando a hablar de una manera un poco estructurada. A mis alumnos les cuesta mucho hacer una tesis doctoral. Les es difícil dar todos los pasos. Yo he recomendado a algunas universidades que deberían poner programación como una asignatura en el currículum, porque programación es lógica matemática. ¿Os gusta el ordenador? Perfecto, vais a aprender a programar. Y eso, de alguna manera, complementa esa otra manera tan intuitiva de relacionarse. Está muy bien lo intuitivo, pero al mismo tiempo tú tienes que ser racional, tienes que saber individuar los pasos para que seas lógico, ¿no? Por eso que tenemos que ayudar a los jóvenes a que esto que les encanta, al mismo tiempo, no les lleve solamente de una manera unidimensional. Sí, que sea un pensamiento útil, ¿no? Que además que lo utilicen de manera útil. Pues, Fray Martín, muchísimas gracias por adentrarnos en este mundo, por explicarnos todo esto
y nada, que vaya muy bien esas charlas que tienes próximamente. Muchas gracias. Gracias por darme esta oportunidad de charlar con ustedes.